Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir como siempre juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo está creciendo el uso de bioinsumos. La expansión de la frontera agropecuaria que se registró en las últimas décadas en Argentina ha propiciado el deterioro de los recursos naturales con pérdidas cuantiosas de biodiversidad. La revisión del modelo productivo, basada en enfoques bajo los criterios de la sustentabilidad y que contemplen producir a partir de la aplicación de técnicas y manejos que resulten amigables con el medio ambiente, es una tendencia que se está registrando en la región pampeana. Todo este tema de los bioinsumos y la aplicación de biofertilizantes es un tema que hace un tiempo ya viene teniendo auge como parte de estas estrategias de la agricultura sustentable, ¿no? De hacer que los sistemas agrícolas sean productivos a largo plazo, y para eso estas herramientas biotecnológicas realmente potencian, digamos, por un lado, en el caso de lo que particularmente a mí me interesa es la fijación biológica del nitrógeno, y de esa manera tratar de alguna manera empezar o ir reduciendo el uso de fertilización química por las complicaciones que trae acarreadas. Esto no quiere decir que se deba obviar u omitir la fertilización química, pero sí de a poco ir reduciendo las dosis en beneficio de justamente hacer que el sistema sea productivo a lo largo del tiempo, para evitar problemas fundamentalmente de contaminación, tanto del aire como del agua, que trae muchos problemas, no solo a la salud humana, sino también al medio ambiente. Nosotros vemos que cada vez más se están utilizando lo que es todos productos naturales, ya sea de origen microbiano, utilizando los microorganismos directamente, o algún subproducto que sea de los microorganismos o de plantas, ¿no? Como lo que son algunos foliares que se utilizan. Y bueno, cada vez se están utilizando más. Vemos cada vez en el mercado mayor cantidad de estos productos, productos que están registrados y algunos productos que son más bien caseros, que no están registrados, recién se está empezando a registrar a través de la nueva normativa de SENASA, que son de uso más doméstico, de una huerta orgánica, por ejemplo, o familiar. Que ahí nosotros pretendemos de que eso se utilice con mucho cuidado, que se analice, ¿no? Por el tema de la inocuidad. Porque así como hay productos que se utilizan que son muy buenos, hay otros que no están controlados. Y eso nosotros respetamos mucho esa parte. Pero bueno, con el tema de la agroecología, ¿no? Que tiene mucho auge, mucho impulso en estos últimos años, las nuevas normativas que esperamos que van a llegar como una distinción de ese producto, que tenga un valor mayor en el momento de cuando se lo paga, por el uso justamente orgánico que se le da. Entonces, bueno, cada vez vemos que hay más injerencia de lo microbiológico. Inicialmente todo este proceso consistió de realmente un avance de la microbiología agrícola, que inicialmente consistió de procesos de aislamiento y selección de cepas más eficientes en los procesos que se querían optimizar, ¿tá? Para de alguna manera empezar a dejar de depender, o al menos parcialmente, de la fertilización química. Los bioinsumos agropecuarios son productos constituidos por microorganismos como hongos, bacterias y virus, macroorganismos como ácaros e insectos benéficos, extractos de plantas y compuestos derivados de origen biológico o natural, y que estén destinados a ser aplicados como insumos en la producción agropecuaria. El uso de bioinsumos con fines de fertilización, nutrición de las plantas y suelos para elevar la productividad agrícola y control de plagas en el campo ha manifestado una tendencia creciente en Argentina a partir de un modelo agrícola que busca mejorar su sostenibilidad. El concepto de bioinsumo es como un concepto bastante amplio, ¿sí? Donde básicamente va a ser un producto formulado a base de algún componente biológico, y este componente biológico puede ser desde una célula entera, ¿sí?
o hasta algún producto derivado de un organismo vivo. ¿Tá? Y entonces hay una gran variedad de bioinsumos. ¿Tá? En este sentido podemos hablar de inoculantes a base de bacterias, ¿tá? Pero también hay bioinsumos o productos biológicos en los cuales específicamente se puede estar trabajando con una parte o un producto específico producido por una bacteria. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de algún metabolito bacteriano que ha logrado, por ejemplo, encapsularse dentro de un material biodegradable y una vez liberado al ambiente ejerce su efecto biológico. Quizás, por ejemplo, puede ser un efecto para contrarrestar una enfermedad patogénica por un hongo, por ejemplo, y de esa manera controlar, sin necesidad de liberar a lo mejor toda una bacteria, sino la parte activa biológica. Es un ejemplo, hay muchos más, muchos están en fase de estudio, ¿sí? Pero sí los insumos biológicos a base de inoculantes con células enteras es un campo muy desarrollado, ¿sí? En muchos aspectos. Con bacterias fijadoras, con bacterias de vida libre, aplicaciones, como te estoy diciendo, en la semilla, en el suelo, incluso se habla, hoy está muy en boga el tema de la inoculación foliar también. La definición de bioinsumo es fundamentalmente sustancias o microorganismos, o sea, insumos que sean a base de procesos biológicos, digamos, ¿no? Para, obviamente, el uso agronómico, digamos. Hay una definición que es del CABUA, del Comité de Insumos Biológicos, que está consensuado entre las cámaras y el sector público. Y bueno, es algo que sigue, o sea, si bien tiene un valor legal, es algo que sigue en discusión, digamos, ¿no? O sea, todo el tiempo se está discutiendo, digamos, los límites, sobre todo, digamos, ¿no? Se está hablando mucho de los biopreparados últimamente, que son insumos, digamos, más artesanales, que son así accesibles a que los mismos productores lo puedan hacer en su campo, digamos. Y bueno, y todos los nuevos, ¿no? Los nuevos insumos dentro de los bioinsumos, que me parece que, bueno, es una categoría muy rica que se está multiplicando mucho y se está enriqueciendo con muchas nuevas aptitudes, digamos, ¿no? Eso me parece está creciendo. Hay muchos lugares para avanzar, sobre todo en el tema de herbicidas y insecticidas biológicos, pero hay muchas innovaciones que hay que estar ahí atentos. Cómo se aplica esa tecnología es un aspecto muy importante. Entonces, si bien incorporamos nuevas tecnologías a partir de la aplicación de bioinsumos, la clave es cómo aplicarlo, para que realmente el producto biológico que nosotros estamos incorporando al agroecosistema realmente cumpla su función. ¿Tá? En ese sentido, yo vengo a hablar un poquito acá del proceso o la diferenciación entre los procesos de inoculación en semilla versus inoculación en surco. Del uso de bioinsumos pasamos a la planificación forrajera como estrategia de la ganadería para ser sustentable. Pero eso después de esta pausa. Planificar para no quedarse sin pasto es una estrategia creciente en la ganadería bovina y en este segmento de Saber Rural les contamos cómo hacerlo mejor. La competencia que plantea la agricultura a los sistemas ganaderos ha obligado a los criadores de bovinos a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la producción y calidad nutritiva de las pasturas. Dado que la alimentación es la base de la actividad ganadera, planificar para no quedarse sin pasto o lograr optimizar el uso de los recursos forrajeros es una tarea imprescindible. Depende mucho también de la carga que estemos utilizando, del planteo forrajero que se haya programado en cada establecimiento. Muchas veces nos quedamos cortos y tenemos que salir a recurrir a suplementación. Entonces, yo creo que depende mucho de cómo se haya planteado, más allá de las inclemencias climáticas que puede llegar a haber, cómo se haya hecho el planteo forrajero de cada establecimiento. Cuando hablamos de planificación forrajera tenemos que tener en cuenta qué categoría animal vamos a suplementar, cuáles son los recursos con los que contamos en nuestro establecimiento, qué aptitud tenemos para qué reservas forrajeras podemos confeccionar.
Y empezando un poco por la categoría animal, no es lo mismo tener que suplementar una vaca según el estado fisiológico, que esté seca, preñada o con ternero al pie, un ternero o una categoría que está en engorde. En el caso de que es una vaca, generalmente cuando está en lactancia, que es el pico de lactancia, que es cuando los requerimientos son más altos, nosotros ahí podemos utilizar, si estamos en base de una pastura natural, generalmente tenemos una deficiencia en cuanto a la calidad, obviando ya lo que es disponibilidad, si estamos cubriendo la disponibilidad, podemos ahí en ese caso hacer alguna corrección en cuanto a la calidad, el aporte de proteína, para que esa vaca no se nos venga tan abajo y poder entrar al servicio con un estado que no sea inferior al 3 y podamos tener una nueva preñez de ese animal y no comprometerlo para el siguiente servicio. En ese caso nosotros tenemos para utilizar rollos de mejor calidad, algún silaje de pastura o de un verdeo de invierno, alguna suplementación con algún proteico. Todo va a depender de los costos y lo que tengamos disponible en nuestro establecimiento. Todo eso previa planificación. La ganadería intensiva suele incorporar prácticas de destete precoz o hiperprecoz en algunos casos, etapa en la que es fundamental ofrecer comida altamente nutritiva a los terneros para reemplazar la leche materna y estimular el desarrollo ruminal. Los alimentos iniciadores proveen todos los requerimientos nutricionales necesarios, facilitando la transición al consumo de forraje. En el caso de los terneros, si nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer un destete temprano, porque bueno, estamos comprometiendo la condición de esa vaca para la siguiente preñez, podemos hacer un destete precoz o un anticipado bien temprano y ahí sí ya tenemos que empezar a pensar en una dieta bien balanceada, con un concentrado que no sea menor, con el aporte de proteína de 18%, un aporte energético. Todo eso generalmente uno compra ya un balanceado que viene de fábrica en alguna empresa o lo puede confeccionar con grano de maíz, grano de cebada o avena que tengamos en el establecimiento, algún picado que sea de buena calidad. Y ahí en ese sentido es importante que nosotros tengamos análisis hecho de nuestra reserva forrajera. De los rollos por ahí no es tan común, pero de los picados es importante hacer un análisis porque a veces pensamos que el picado nos está dando un buen aporte de energía, de proteína y en realidad lo único que nos está aportando es fibra. Entonces es importante, es un análisis sencillo que uno manda al laboratorio, es económico y ya contamos con la calidad y qué estamos aportando con ese silaje. Por eso en esa categoría, terneros de 70, 100 kilos, es muy importante ahí la calidad y el manejo de lo que les vamos a aportar en cuanto a la suplementación, porque es un animal que está en pleno crecimiento y no podemos afectar tanto la nutrición como la sanidad, ¿no? Estos iniciadores tienen que ser de alta palatabilidad, ¿no es cierto?, para que se consuman rápidamente, y después la elección del sistema, si es un creep feeding o un destete precoz, dependerá más que nada, no tanto del objetivo final, que se busque, ya los dos buscan objetivos distintos, sino puertas para adentro, qué es lo que se puede hacer. En base a eso, una vez que elijamos el sistema, tenemos que elegir un buen producto para que el animal lo pueda consumir rápidamente, y la duración del mismo dependerá del campo, en realidad, de la respuesta que tengamos en el campo y de la respuesta que tengamos en las madres. Cuando tenemos la parte de invernada, recría, invernada, terminación, ya ahí contamos con distintos aportes, bueno, como venía mencionando en nuestra zona, los silaje de maíz, de sorgo, los silajes también de cebada, de alfalfa, que son menos comunes. Ahí tenemos que hacer la diferencia, que los silajes cuando son de verdeo de verano, el aporte que tenemos, y más importante, es el aporte de fibra, no tanto de proteína, podemos llegar a tener como 9 a 10% de proteína, y de energía dependiendo de la cantidad de grano de ese cultivo. Por eso es importante el momento de confección, la calidad de ese cultivo, elegir bien el híbrido con el que vamos a trabajar, que sea un híbrido para confeccionar esa reserva. Ya lo tenemos que tener planificado, ¿no? En un contexto en el que las cargas se han elevado y con una marcada variabilidad climática que trae aparejado una poca predicción de la base forrajera
donde sustentar la producción. La incorporación de reservas, como los ensilajes, se presenta como alternativa para poder estabilizar los sistemas de producción ganaderos de base pastoril. A veces pasa que las condiciones climáticas, tenemos que picarlo porque no llegamos a cosecha o se nos pasó y lo dejamos para cosecha, pero en realidad uno tiene que planificar. Si va para picado, buscar un híbrido que sea doble propósito o para ensilado, tanto maíz como sorgo, y si es para cosecha, un material destinado para ese fin, ¿no? El momento de la confección, que a veces es complicado por el tema de los contratistas, pero hay una ventana ahí en la que nosotros podemos trabajar para no irnos que se nos pase o hacerlo muy temprano y que después se laven todos los nutrientes en ese silaje. O sea que son varios los puntos a tener en cuenta cuando uno planifica en la cadena de pastoreo el uso de las reservas, ¿no? Este y otros temas de interés para el sector agropecuario van a ser parte de la agenda de la 5ª edición del Naredo Invita. Y nosotros, aquí en Saber Rural, les contamos lo que se viene. El sudoeste bonaerense es una región productiva en la que la aptitud de sus suelos remite a la producción mixta agrícola-ganadera, con restricciones en agricultura de verano. En este contexto, se encuentra inserta la Estación Experimental Cesario Naredo del INTA, entidad que en conjunto con regionales de APRESID y la Sociedad Rural de Guaminí, realizan cada año una muestra en la que se exponen los avances técnicos que contribuyen a dar valor al campo. La edición 2026 de Naredo Invita, que tendrá lugar en el campo experimental los días 9 y 10 de abril, propone compartir conocimiento, innovación y experiencias del sector agropecuario. Productores, técnicos, estudiantes y empresas se encontrarán para conocer las últimas novedades en tecnología. La agenda de la 5ª edición contará con técnicas de manejo y perspectivas, disertaciones técnicas, demostraciones a campo y espacios de intercambio para pensar el presente y el futuro del sector. Los invitamos ahora a hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. El mejoramiento de los cultivos de invierno es el primer eslabón dentro de la cadena productiva agrícola. Y en este segmento de Saber Rural, especialistas nos cuentan cómo se hace. Los programas de mejoramiento de cultivos de invierno, como el trigo y la cebada, se orientan a generar variedades con potencial de rendimiento, amplia adaptación y mayor seguridad de cosecha mediante la resistencia a enfermedades. Lo que buscamos es que sean cultivares que se adapten bien a cada ambiente para el cual mejoramos, ¿no? Lo principal que hay que tener en cuenta es el tema ciclos, ¿sí? ¿Qué es lo que más rinde? ¿Cuál es el ciclo que más rinde para cada ambiente? Los trigos son en el caso del trigo es muy distinto a las variedades que sembramos acá, que las que sembramos en Francia, que las que se siembran en Estados Unidos. Primero ciclo y después, eso digamos lo que te da la adaptación, las enfermedades, ¿no? Que las enfermedades son diferentes según el ambiente. En el sudeste nosotros ponemos mucho énfasis en lo que es roya amarilla, roya de tallo, también roya anaranjada, pero acá en el sudeste en ese orden van amarilla, tallo y después anaranjada. Si pensamos más para el norte de la provincia de Buenos Aires para arriba, Entre Ríos, tenemos que pensar mucho en fusarium. Pero bueno, es entretenido el mejoramiento, siempre aparecen cosas nuevas, enfermedades nuevas, así que continuamente tenemos que estar muy actualizados y haciendo mucha experimentación. El desarrollo de nuevos materiales genéticos contempla el planteo de modelos de producción alternativos en los que participan los cultivos de servicio para mejorar el nivel de nutrición, sanidad y de estructura de los suelos.
Los nuevos modelos generan el desafío de reducir el impacto sobre el ambiente, contemplando además la sustentabilidad de la empresa. Las prioridades, obviamente, como en toda actividad económica, las define el mercado. El mercado nos está pidiendo hoy variedades que rindan más. Entonces, el rinde es nuestro objetivo principal de mejoramiento. Obviamente que ese rinde tiene que ir acompañado de una sanidad acorde, ¿sí? No podemos vender una variedad que haya que hacerle 5 aplicaciones de fungicida, acá en Argentina, ¿no? Por ahí en Brasil hacen un montón de aplicaciones, pero para lo que es Argentina, no, tiene que ser una variedad que no tiene que ser inmune a todas las enfermedades, pero sí que con un fungicida, con una aplicación lo podamos resolver. Y en cuanto a calidad, es política nuestra que cada variedad que liberemos tenga una buena calidad comercial, al menos, ¿sí? O sea, con calidad comercial me refiero a peso hectolítrico y me refiero a proteína, para que después el productor no saque muchísimos kilos, pero termine con un descuento. Ampliar la frontera agrícola, avanzando sobre agroecosistemas más frágiles, ha sido el desafío de la agricultura en los últimos años. En este proceso, se ha incluido a los cultivos de invierno en los sistemas agrícolas como parte de las rotaciones en los periodos de clima favorable. Con ese objetivo, la empresa Box Semillas está realizando ensayos en diferentes países con la intención de generar materiales adaptables a diferentes latitudes con un enfoque global. Tenemos un programa muy amplio de muchos años de mejoramiento. Entonces, hace unos 4 o 5 años también empezamos a pensar, bueno, también tenemos material que puede adaptarse a otros ambientes. Obviamente que es difícil y implica un gran trabajo, porque es como tener programas de mejoramiento para cada uno de los ambientes, porque como te comentaba, las enfermedades acá no son las mismas que las de Estados Unidos. Pero bueno, hemos empezado este proyecto y bueno, en Uruguay ya hace más de 30 años que tenemos variedades comerciales, nos va muy bien en Uruguay. Y desde hace 4 o 5 años hemos empezado a pensar en el norte de Estados Unidos, la frontera con Canadá. Ahí llevamos todo nuestro material más primaveral y tenemos un pequeño programita ya de mejoramiento, hacemos evaluación de líneas ya avanzadas, tenemos nuestra red de experimentación y bueno, y hay que tomar observaciones, hay que tener reuniones con productores, con gente que sabe y conoce del ambiente allá. Y bueno, estamos logrando tener variedades con una muy buena adaptación. Eso en Estados Unidos y también, bueno, hacemos lo mismo en Paraguay y en Brasil, con socios comerciales en estos países. Obviamente que es más difícil, hay enfermedades que acá no aparecen y allá sí, pero bueno, vamos avanzando en ese camino. También estamos probando en Italia y estamos probando en Irak y haciendo evaluaciones en Australia. Y a su vez, todo esto nos sirve para traer material y para también seguir probando materiales acá, porque lo que nosotros hacemos para afuera también lo hacemos con otras empresas probando material, también de estos mismos países o de otras, ¿sí? Entonces siempre seguimos probando material de Francia, por el alto potencial de rinde, también estamos probando material de Italia. Así que bueno, es un ida y vuelta y es como una globalización, digamos, del mejoramiento genético. Mientras que los programas de mejoramiento de cultivos brindan un amplio portafolio de materiales, el sector productivo primario demanda semillas que ofrezcan rinde y calidad. En Argentina hubo algunos incrementos y hay algunas fluctuaciones en superficie productiva en Argentina, pero la realidad es que no cambia. Estamos cerca del 6 millones, un poquito por arriba, un poquito por abajo, dependiendo las condiciones o las situaciones coyunturales socioeconómicas de Argentina, pero siempre estamos a ese número. Y dentro de esos 6 millones de Argentina, alrededor de cerca del 80% es trigo de volumen, de productivo, de kilos por hectárea, y un 20% es el que apunta a una mirada más de producción de calidad comercial e industrial, pensado a molino o a molienda para panificación. Se apunta sobre todo a trigos de alta productividad, ¿no es cierto? Eso es lo que se está viendo. Yo te diría que el 70% de los productores eligen trigos que sean de alto rendimiento, ¿no es cierto? Ya un poco se ha dejado de lado la calidad
y bueno, y un poco lo que se busca es calidad dentro del volumen, pero en general se está apuntando a trigo de ciclo intermedio a largo, que son los que más rinden, sanitariamente de buena sanidad, y bueno, que tengan obviamente también características, por lo menos peso hectolítrico, que es un parámetro comercial, digamos, ya no tanto entrando en calidad como calidad molinera, pero sí se busca materiales que comercialmente no tengan muchos descuentos. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.